Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase virtual donde vamos a repasar cómo son los cambios de unidades en estequiometría. Bueno, concretamente en estequiometría vamos a trabajar principalmente con las siguientes unidades, es decir, la masa, los moles, las partículas o moléculas y el volumen, ¿vale? Concretamente, para simplificar, lo que vamos a hacer es seguir un esquema, ya os lo he explicado en clase. De masa a moles o de moles a masa siempre voy a tener que utilizar la masa molecular. Para poder pasar de moles a partículas voy a tener que utilizar el número de Avogadro, que es un número que os vais a tener que aprender. Y en el caso de que quiera pasar de los extremos de masa a partículas o al revés, tendré que hacer pasos intermedios. Bien, vamos a hacerlo muy despacio. La primera pregunta que se me puede surgir es, efectivamente, si quiero pasar de masa a moles o de moles a masa, tengo que utilizar la masa molecular. ¿Pero qué es la masa molecular? Bueno, se abrevia por M mayúscula M y realmente es el cálculo que se hace de la masa molecular de cada elemento de un compuesto químico. Bien, para ello tendremos en cuenta el número de veces que aparece ese elemento. Fijaros, en el caso de la fórmula del H2O, que es el ejemplo que os he puesto en clase. Si os fijáis, la H tiene un 2 como subíndice. Esto nos está indicando el número de repeticiones que hay. Entonces, en este caso tengo 2 repeticiones de hidrógeno. En el caso del oxígeno no hay ninguna. Significa que hay un 1. Acordaros, los unos en química no se escriben, ¿vale? Cuando estamos formulando. Por tanto, yo lo que voy a tener que hacer es una operación matemática donde yo tengo que multiplicar el número de repeticiones por la masa molecular. Concretamente, en este ejemplo, sería 2 por 1 cuando hable del hidrógeno y 1 por 16 cuando hable del oxígeno. Es decir, fijaros, 2 es el número de repeticiones que tiene el hidrógeno por la masa molecular del hidrógeno, que es 1. Las masas moleculares individuales siempre os las van a dar en los ejercicios. Si no os las da, tenéis siempre en los libros o incluso en internet, en las tablas periódicas, el valor de su masa molecular. Bien, y si os fijáis, ahora voy a pasar a hablar del oxígeno, pondré un signo más y en este caso tengo una repetición del oxígeno y multiplicaré por su masa molecular individual, que en este caso es 16. Al hacerlo, 2 por 1 es 2, 1 por 16 es 16, si hago la suma me da 18. ¿18 qué? Vale, puedo escribir 18 gramos partido mol o puedo escribir 18 UMAS. Las dos maneras son correctas de expresarnos. Fijaros en el caso cuando hay un paréntesis, ¿vale? El paréntesis, después de que se cierra el paréntesis, hay un subíndice. Bien, este subíndice está afectando a todos los elementos que hay dentro del paréntesis. Entonces, cuando yo calcule la masa molecular, fijaros, tendré por un lado 1 por 40, es decir, una repetición del calcio por 40, ¿vale? Que es su masa molecular, más 2 repeticiones, y ojo, digo 2 porque efectivamente hay un paréntesis y todo lo que está dentro del paréntesis se ve afectado por el 2, 2 repeticiones de oxígeno por su masa molecular individual, que es 16, más 2 repeticiones del hidrógeno, ¿vale? Por su masa molecular, que es 1. Si yo hago esto, tendré como resultado final 74 UMAS o gramos mol, ¿vale? Se puede decir de las dos maneras. Bien, vamos entonces con los ejercicios de transformar unidades. Bien, para poder pasar de gramos a moles, nosotros vamos a pretender intentar hacerlo a través de lo que se llaman factores de conversión, ¿vale? Para poder hacer factores de conversión, yo lo que tengo que hacer es utilizar una multiplicación por una fracción. Bien, en el denominador siempre voy a copiar la misma unidad que me da el ejercicio. Es decir, si en este caso a mí el ejercicio me daba que eran 20 gramos de agua, yo tendré que poner gramos de agua abajo, ¿vale? Y arriba siempre voy a poner la unidad a la que yo quiero ir. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a pretender es simplificar unidades. Entonces, en un mol siempre me encuentro la masa molecular, ¿vale? Es un parámetro fijo para cada sustancia química. Si yo hago 20 entre 18, el resultado me da 1,11 moles de agua. Fijaros, os lo vuelvo a indicar. Gramos de agua con gramos de agua se simplifica. Y como resultado me queda la unidad en el numerador, que es lo que me va a acompañar al resultado. ¿Qué pasa si le doy la vuelta a la tortilla? Es decir, paso de moles a masa. Pues que también voy a utilizar la masa molecular. Por ejemplo, pasar 2,3 moles de agua a masa. Bien, tengo que utilizar el mismo criterio, factores de conversión. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es escribir la misma unidad que está aquí, la tengo que poner debajo.
¿vale? Y en la parte de arriba siempre voy a poner la unidad que a mí me pide el ejercicio. En un mol tengo 18 gramos de agua. Y en este caso, fijaros, mol con mol se simplifica, por eso os lo he tachado, y el resultado final me queda con la unidad que se quedaba arriba sin tachar. En este caso me da como resultado 41,4 gramos de agua. Para poder pasar de moles a partículas o moléculas, tendremos que usar lo que se llama el número de Avogadro, también abreviado como Na. Concretamente nos dice que dentro de un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Bien, en algunos libros encontraréis 6,022, en otros encontraréis 6,023, ¿vale? Depende un poco de algunos criterios que hacen de redondeo. Yo lo que voy a utilizar es el redondeo a 2 cifras decimales, como en todos los ejercicios. Por tanto, voy a decir 6,02, ¿vale? No os olvidéis de poner el 10 elevado a 23. Y os recuerdo que, aunque ya lo expliqué en clase, para poner ese 10 elevado a 23 tenéis dos teclas. Podéis tener la tecla EXP en vuestra calculadora o podéis tener en la misma calculadora una tecla que pone 10 elevado a X. Esta tecla a la que me estoy refiriendo yo se encuentra en la parte de abajo de la calculadora, en concreto próximamente al signo del igual, ¿vale? Entonces vosotros escribiríais 6,02, hacéis clic en alguna de estas dos teclitas de la calculadora y esto ya es el 10 elevado a, ¿vale? Luego, ¿cuál es lo siguiente que tenéis que especificar en la calculadora? El 23, ¿vale? Si seguimos, para ponerlo en práctica, os voy a poner una situación. Yo quiero pasar 2 moles de agua a moléculas. Bien, fijaros, yo tengo moles y en el denominador sigo poniendo la misma unidad. No lo tengo que pensar, copio la misma unidad. Y en la parte de arriba busco la unidad que me pide el ejercicio, en este caso, moléculas. Si yo lo hago, fijaros, en un mol siempre hay la misma cantidad de moléculas, 6,02 por 10 elevado a 23. Si yo hago esto, simplifico las unidades de moles entre ellas y el resultado me da 1,204 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Vale, no os olvidéis al copiar el 10 elevado a 24. Y yo siempre recomiendo que redondeéis a 2 cifras decimales, es decir, 1,20 por 10 elevado a 24. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si queremos ir al revés, de moléculas a moles? Pues exactamente que tendremos que hacer lo mismo. ¿Vale? Yo parto de 7,98 por 10 elevado a 24 partículas de agua, por tanto lo que hago es copiar la unidad y lo que hago a continuación es escribir en la parte de arriba la unidad a la que me pide el ejercicio que vaya, es decir, moles. Entonces, en este caso, en un mol siempre hay la misma cantidad de partículas, da igual la sustancia química, 6,02 por 10 elevado a 23. Si yo hago este cálculo, el resultado me da 13,26 moles de agua. Bien, pero ¿qué pasa si soy un poco así a las bravas, vamos a decirlo así, y quiero ir de masa a moléculas? O al revés. Bueno, pues que realmente no lo puedo hacer todo de un tirón, necesito hacer pasos intermedios, porque si no, el cálculo no tiene sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Imaginaros que tenga 20 gramos de agua y os digo, chicos, quiero que lo paséis a moléculas de agua. Bien, lo primero que tengo que hacer, pasar de masa a moles. Por tanto, fijaros, yo tengo gramos de agua y en el denominador gramos de agua. Lo que va a ocurrir es que en un mol siempre voy a tener los 18 gramos de agua, porque estoy hablando del agua. Si fuera otra sustancia química, la masa que hubiera como masa molecular. Vale, esta va a ser mi primera transformación o mi primer paso. Si os fijáis, el resultado que me quedaba ahora era el resultado en moles, porque es la unidad que no está tachada. Bien, ahora hago la segunda transformación. Concretamente lo que voy a hacer es pasar de moles a moléculas. En un mol siempre tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Esta es la segunda transformación y fijaros, mol que está en el numerador se simplifica con el mol que está en el denominador. Por tanto, el resultado me va a dar moléculas. En concreto, 6,69 por 10 elevado a 23 moléculas. Vale. Como siempre digo en clase, todas las operaciones que hagáis, como mínimo recomiendo que las repitáis 2 veces con la calculadora. ¿Por qué? Es una pena que perdáis una puntuación de un ejercicio completo
por no fijaros en un detalle al copiar de la calculadora o simplemente por tocar mal una tecla en la calculadora. Vamos a darle la vuelta. Nos vamos a plantear que estoy en partículas de agua y que quiero ir a masa de agua. Bueno, lo voy a hacer en 2 pasos. El primer paso va a ser eliminar partículas. Partículas y partículas serían la primera transformación. Si os fijáis, de este procedimiento, partículas con partículas se ha simplificado y el resultado en la parte de arriba del numerador es moles de agua. Segunda parte, la segunda transformación que os la indico en rojo, tengo que eliminar moles de agua. Entonces, mol en el numerador con mol en el denominador se simplifica y como resultado final me da 240,10 gramos de agua. Ya sé que en estos momentos vuestra cabeza está a punto de explotar. No pasa nada, ¿vale? En algunos libros antiguos se utilizaban reglas de 3. Bueno, si alguien no es capaz de hacer factores de conversión, se podría ver esa opción. Pero a día de hoy prácticamente todos los profesores de instituto, universidad, todo se trabaja por factores de conversión porque ocupan muchísimo menos espacio y se ve el razonamiento de las transformaciones que se está haciendo, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase virtual. No dudéis en preguntar dudas y practicar.